2023. Nuevo año, nuevo top. El año pasado me costó bastante hacer el top 5 mejores álbumes porque no quería dejar ninguno afuera. Esta vuelta me pasó lo contrario. Si bien muchos álbumes me gustaron y los sigo escuchando hasta el día de hoy, nada más un par me encantaron. Así que opté por solamente hablar de los 3 álbumes que más me gustaron y después hacer algunas menciones honorables. Así que bueno, empecemos con el video. In the End It Always Does, de Japanese House. Bueno, yo a Japanese House la conocí en 2019 con su álbum Good at Falling, cual también fue uno de mis álbumes favoritos ese año. Desde ese entonces que vengo esperando a que saque algo nuevo y por suerte la espera valió la pena, porque este álbum no decepcionó. Sigue con su mismo estilo pop, indie-trónicas, medio synth pop, donde hay un fuerte uso de los recursos electrónicos como principalmente un sintetizador, pero con la diferencia que en este álbum hace uso de varios instrumentos para dar distintos énfasis a cada canción, como por ejemplo en Sad to Brief o en Indexica Reminder of a Morning Well Spent, donde toma fuerte presencia la guitarra, o en One for Sorrow, Two for Johnny Jones, donde tiene hermosos segmentos de pianos y violines. A simple vista el álbum puede sonar medio simplón o genérico, pero cuando uno presta atención puede notar estas sutilezas o detalles que le agregan valor a cada canción. Respecto a la letra o de qué trata el álbum, empieza hablando de la relación de ella con su pareja, donde ella a ratos no siente que es suficiente y que tampoco soporta la relación a distancia que llevan, y que bueno, eso finalmente la lleva a la separación. En general, en los álbumes donde se habla de desamor, luego se habla del lamento y la superación del mismo, mientras que acá habla de cómo su ex la sigue persiguiendo y buscando con la intención de que vuelvan, lo cual me pareció un toque extraño o interesante. Pero luego, llegando más hacia el final del álbum, pude interpretar que en realidad no hace referencia a su ex, sino que se refiere al recuerdo de su ex, el cual la sigue persiguiendo y ella intenta de ignorar y superar. Y como dato de color antes de cerrar, me sorprendió ver una collab dentro del álbum con Morning Pages, ya que no recuerdo haber visto ninguna otra en lanzamientos anteriores de ella. Encima la collab es con Muna, un grupo de 3 minas que lanzaron un álbum pop en 2022 que también me gustó bastante. Y lo interesante es que ellas en general hacen música un poco más movida, pero para esta canción optaron por ir por algo un poco más tranqui, más lento. Algunos temazos son Touching Yourself, Indexica Reminder of a Morning Well Spent y One for Sorrow, Two for Johnny Jones. Live at Bush Hall, de Black Country New Road. Bueno, tenemos figurita repetida, banda que también salió en mi video anterior del 2022 con Ants From Up There. Después de sacar ese álbum, Isaac Wood, el líder y cantante de la banda, se retiró, lo cual preocupó a muchos porque él era un elemento esencial por su manera de componer y cantar. Así que la verdad no sabía qué esperar de este nuevo proyecto, pero no solo que no decepcionó, sino que sorprendió y dejó en claro que hay Black Country New Road para rato. Suenan igual de bien como siempre, con ese rock, hard rock y esa variedad de instrumentos, ya que son un grupo grande donde todos son eruditos de la música. El álbum es interesante porque en cada canción canta un integrante distinto del grupo y al mismo tiempo cada tema tiene su propio mood o estilo, lo cual lo diferencia de su proyecto anterior, donde principalmente era más melancólico, bajonero, porque ese era el estilo de Isaac. Si bien todos en el grupo cantan, la que tiene más temas y tiene pinta que va a ser la cantante principal es Taylor, la bajista. Canta muy bien y hace mucho uso de un estilo de vibrato en su voz que le da su propia personalidad. Obviamente en gran parte del álbum hablan del retiro de Isaac y cómo ellos se mantienen luego de su salida. No me acordaba por qué me había emocionado tanto la primera vez que había escuchado el álbum hasta que volví a escuchar el final. Para el final, con Turbine's Pig, hacen una última conmemoración a Isaac, donde los primeros 5 minutos son melancólicos con una principal presencia del piano, y los otros 5 son el clímax que usan siempre en muchas de sus canciones, donde hay una explosión de todos los instrumentos. Después de ese tema cierran con Dancers, con un mood mucho más movido y alegre que el anterior,
donde prácticamente dicen que ellos siguen siendo los mismos de siempre, pero distintos. Con la intensidad y emoción que lo cantan, y luego de haber presenciado todo el resto del álbum, se te pone la piel de gallina. Y para el final transicionan hermosamente hacia una versión más tranqui del primer tema con el que abren el álbum, y ya con eso le dan un cierre al mismo. Algunos temones son Upsong, I Won't Always Love You y Dancers. Sundial, de No Name. Otra artista que la primera vez que la escuché me encantó y llevaba un buen rato esperando a que sacara algo nuevo. Sus primeros dos álbumes, Telephone en 2016 y Room 25 en 2018, son buenísimos y hasta el día de hoy los sigo escuchando. No soy muy fanático del rap puro y duro, pero un género que me gusta mucho es el que hace No Name. Ese hip hop medio melódico donde cada tanto lo mezclan con soul, gospel u otros estilos. En este álbum ella sigue con la misma línea y estilo que los anteriores, pero con mejor producción, uso de distintos instrumentos y coros para darle varias capas a las bases de las canciones y con distintas collabs para darle variedad y frescura al proyecto. Algunos ejemplos son como Boom Boom, donde la voz de Ioni es espectacular y le da alto flow a la canción, o Gospel, donde participan varios artistas donde hacen un tributo a la cultura negra y donde uno de ellos es Billy Woods, quien a mi parecer sacó uno de los mejores álbumes rap del año. Por lo poco que pude interpretar del álbum, habla de cómo su fama estalló con el álbum Room 25 y comenta de la típica dualidad por la que pasan varios artistas donde intentan de ser ellos mismos sin dejarse llevar por la fama y la opinión del resto. Algunos temones son Black Mirror, Boom Boom y Gospel. Y ahora, rapidito, paso a hacer unas menciones honorables de álbumes que me gustaron y siento que a más de uno de ustedes les puede interesar. Hola Precioso, del Cuelgue, grupo argentino que mezcla varios estilos y que hace rato vengo escuchando. En este álbum todos los temas son buenos y se hacen muy fácil de escuchar. Aonoto, de Índigo Laen. Si bien el álbum es una compilación de todos sus últimos temas, quería aprovechar para hacerles mención ya que es uno de mis grupos favoritos de rock pop japonés. After the Laughter de ECA. Un proyecto bastante disruptivo en la escena urbana argentina ya que es puramente techno. Se convirtió en una de mis principales opciones cuando quiero escuchar este género. Maps, de Billy Woods. Como mencioné anteriormente, para mí es uno de los mejores álbumes rap del año y me hace acordar mucho al estilo de MF Doom. Petrodragonic Apocalypse or Dawn of the Eternal Night, An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation, de King Gizzard and the Lizard Wizard. Una banda que me encanta en donde en cada álbum hacen un género distinto. Hace unos años con el álbum Infest the Ratness sacaron uno de los mejores álbumes de thrash metal que hay y con este proyecto volvieron a repetir el género y volvieron a romperla. Y bueno, eso fue todo. Gracias por ver el video, dejen en los comentarios cuáles son sus álbumes preferidos y si les gustó denle like, suscríbanse y también síganme en Twitch en donde hago streams frecuentemente. Nos estamos viendo. Chau chau.